En el siglo VI a.C., cuando la mayoría de los reinos luchaban por sobrevivir dentro de fronteras limitadas, surgió un imperio que no solo conquistaría territorios, sino que cambiaría la forma misma de gobernar. No nació en Grecia, ni en Egipto, ni en Roma. Nació en las tierras altas de Persia, en una región que muchos consideraban periférica frente a las antiguas civilizaciones de Mesopotamia. Sin embargo, en pocas décadas, ese poder emergente dominaría desde el Valle del Indo hasta las costas del Mediterráneo. Su fundador fue Ciro II, conocido por la historia como Ciro el Grande. Pero antes de convertirse en conquistador, fue heredero de un pequeño reino sometido al poder de los medos. La tradición cuenta que su nacimiento estuvo rodeado de profecías y temores, que un rey intentó eliminarlo al prever su futuro ascenso. Más allá de la leyenda, lo cierto es que Ciro creció en un contexto de tensiones políticas donde la supervivencia exigía habilidad estratégica. Cuando finalmente desafió a los medos y los derrotó, no destruyó su estructura, la absorbió. Esa sería la clave de su éxito. En lugar de arrasar indiscriminadamente, Ciro integraba. Permitía que los pueblos conquistados mantuvieran sus costumbres, sus religiones y sus élites locales bajo supervisión persa. Este modelo contrastaba radicalmente con otros imperios de la época que gobernaban mediante el terror constante. Cuando en 539 a.C. entró en Babilonia, una de las ciudades más prestigiosas del mundo antiguo, no lo hizo como devastador, sino como libertador ante parte de la población. El famoso Cilindro de Ciro registra su política de respeto religioso y restauración de templos, un gesto que consolidó su imagen de gobernante legítimo. Bajo su mando, Persia dejó de ser un reino regional y se transformó en un imperio multiétnico. Tras su muerte en campaña, su hijo Cambises II continuó la expansión hacia Egipto, incorporando una de las civilizaciones más antiguas del planeta al dominio persa. Pero sería Darío primero quien consolidaría la estructura administrativa definitiva. Darío entendió que conquistar era solo el primer paso. Gobernar un territorio tan vasto requería organización sin precedentes. Dividió el imperio en satrapías, provincias administradas por gobernadores responsables ante el rey. Estableció un sistema fiscal regular. Promovió la construcción de caminos imperiales que permitían enviar mensajes a gran velocidad y estandarizó una moneda que facilitaba el comercio. La famosa Ruta Real conectaba regiones distantes, reduciendo tiempos de comunicación de meses a semanas. Esta red no solo fortalecía el control político, sino que estimulaba el intercambio cultural y económico. El imperio persa no era una simple máquina militar. Era una estructura administrativa avanzada que integraba decenas de pueblos bajo un mismo marco de autoridad. Su capital ceremonial en Persépolis simbolizaba esa diversidad. Delegaciones de todo el imperio acudían con tributos, representando sus culturas, vestimentas y productos. El gran rey no se presentaba únicamente como conquistador, sino como garante del orden universal, elegido por Ahura Mazda para mantener la armonía. Mientras Grecia aún estaba fragmentada en ciudades-estado rivales, Persia ya gobernaba millones de personas en 3 continentes, y esa magnitud inevitablemente generaría tensiones que terminarían enfrentando al imperio más grande del mundo con pequeñas ciudades que se negaban a someterse. Pero antes de que ese choque definiera su destino, Persia ya había demostrado que el poder podía construirse no solo con espada, sino con administración, tolerancia estratégica y visión imperial. La expansión persa hacia el oeste llevó inevitablemente al contacto, y pronto al conflicto, con las ciudades griegas de Asia Menor. Estas poleis, aunque culturalmente griegas,
estaban bajo dominio persa y pagaban tributo al gran rey. Sin embargo, a finales del siglo VI a.C., estalló la llamada Revuelta Jónica. Varias ciudades, alentadas en parte por Atenas y Eretria, se levantaron contra el control imperial. Para Darío I, aquello no era simplemente una rebelión local, era un desafío directo a la autoridad persa y una amenaza al principio fundamental del imperio, la estabilidad. La respuesta fue contundente. Las ciudades rebeldes fueron sofocadas y Mileto, uno de los centros más prósperos de la región, fue castigada con dureza. Pero Darío no olvidó la intervención ateniense. Decidió llevar el conflicto al propio territorio griego. Así comenzaron las guerras médicas, llamadas así por los griegos en referencia a los medos, asociados con los persas. En el 490 a.C., el ejército persa desembarcó en Maratón. Frente a ellos, una fuerza ateniense mucho menor decidió atacar antes de que los invasores pudieran consolidar su posición. Contra todo pronóstico, los griegos lograron una victoria que se convertiría en mito fundacional de su identidad. Sin embargo, aquella derrota no destruyó el poder persa. El imperio seguía intacto y vasto. Años después, bajo el reinado de Jerjes I, hijo de Darío, Persia organizó una expedición aún mayor. Un ejército masivo cruzó el Helesponto mediante puentes flotantes, una hazaña de ingeniería que simbolizaba la ambición imperial. Las fuentes griegas hablan de cientos de miles de hombres. Aunque los números reales fueran menores, la magnitud era impresionante. La batalla de las Termópilas, donde un pequeño contingente espartano resistió heroicamente, se convirtió en símbolo de resistencia. Pero estratégicamente, Persia avanzó y llegó a ocupar Atenas, incendiando la ciudad. Sin embargo, el control del mar resultó decisivo. En Salamina, la flota griega logró una victoria crucial al atraer a los persas a aguas estrechas, donde su superioridad numérica se volvió desventaja. Posteriormente, en Platea, las fuerzas terrestres persas fueron derrotadas. A pesar de estos reveses, el imperio persa no colapsó. Su estructura administrativa y territorial permaneció sólida. Grecia no fue conquistada, pero tampoco representó una amenaza inmediata al núcleo imperial. Persia continuó siendo la potencia dominante en Asia Occidental durante décadas. Bajo Artajerjes y sus sucesores, el imperio mantuvo su sistema de satrapías y su red de caminos, consolidando intercambios comerciales que conectaban el Mediterráneo con el interior asiático. La tolerancia religiosa seguía siendo parte esencial de su política. En Judea, por ejemplo, los persas permitieron el retorno de comunidades exiliadas y la reconstrucción de templos, reforzando su imagen de gobernantes pragmáticos. Sin embargo, la inmensidad territorial también implicaba desafíos constantes. Las satrapías más alejadas podían volverse inestables y la corte real enfrentaba intrigas internas por la sucesión. Aún así, durante más de 2 siglos, el imperio persa representó un modelo de organización supranacional que ningún otro estado había logrado igualar en escala. Pero mientras Persia administraba su vasto dominio, en el norte del mundo griego surgía una nueva potencia que observaba atentamente. Macedonia, bajo el liderazgo de un rey ambicioso y luego de su hijo aún más decidido, comenzaría a desafiar el equilibrio que había sostenido al imperio durante generaciones. Y esa confrontación redefiniría el destino de Persia para siempre. A mediados del siglo IV a.C., el imperio persa seguía siendo inmenso, pero ya no poseía la misma cohesión que en tiempos de Darío o Jerjes. Las luchas internas por el trono, las intrigas palaciegas y las rebeliones en satrapías distantes habían erosionado la autoridad central. Aunque el aparato administrativo continuaba funcionando,
y la riqueza fluía hacia las capitales imperiales, la energía expansiva que había caracterizado sus primeros siglos se había transformado en una defensa constante del statu quo. Fue en ese contexto cuando surgió una amenaza inesperada desde el norte: Macedonia. Bajo el reinado de Filipo II, Macedonia había reformado su ejército y consolidado su poder sobre las ciudades griegas, pero sería su hijo, Alejandro, quien convertiría esa fuerza en un instrumento capaz de desafiar al gigante persa. En 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto con un ejército relativamente pequeño comparado con los recursos persas. Sin embargo, su ventaja residía en la disciplina, la innovación táctica y una determinación implacable. Las primeras batallas, como el Gránico, demostraron que el mito de la invencibilidad persa podía romperse. Darío III, último gran rey aqueménida, intentó reorganizar la resistencia, pero en Isos y posteriormente en Gaugamela, las fuerzas macedonias derrotaron a los ejércitos imperiales en enfrentamientos decisivos. La derrota en Gaugamela en 331 a.C. abrió las puertas de Babilonia, Susa y finalmente Persépolis. La capital ceremonial, símbolo de la grandeza aqueménida, fue saqueada y parcialmente incendiada. Con la muerte de Darío III, el imperio persa como entidad política independiente dejó de existir. Sin embargo, su legado no desapareció con la conquista. Alejandro adoptó elementos de la administración persa, mantuvo satrapías y utilizó funcionarios locales para gobernar. Comprendió que la estructura creada por los aqueménidas era demasiado eficiente para ser descartada. De hecho, el modelo imperial persa influyó profundamente en los sistemas posteriores, desde los reinos helenísticos hasta el Imperio Romano. La idea de gobernar vastos territorios multiétnicos bajo una administración organizada, respetando tradiciones locales, mientras se mantenía una autoridad central fuerte, fue una herencia persa duradera. Durante más de 200 años, el imperio persa había demostrado que la diversidad no era necesariamente un obstáculo, sino una realidad gestionable mediante pragmatismo político. Su red de caminos, su sistema fiscal y su política de tolerancia sentaron precedentes que trascendieron su propia existencia. Aunque cayó ante la ambición macedonia, no lo hizo como un reino débil y marginal, sino como una superpotencia cuya magnitud solo podía ser derrotada por otra visión imperial igualmente ambiciosa. El imperio persa no fue simplemente un adversario en las historias griegas. Fue el primer experimento exitoso de gobierno global a gran escala. Desde el Indo hasta el Mediterráneo, desde Egipto hasta Anatolia, su influencia moldeó estructuras políticas y culturales durante generaciones. Y aunque sus palacios quedaron en ruinas y su dinastía fue reemplazada, la idea de imperio que ayudó a definir continuó viviendo mucho después de que el nombre de los aqueménidas dejara de pronunciarse en los tronos del mundo antiguo.